A Paulina Becerra la mandaron lejos, con 3 gallinas flacas y un rancho que nadie quería, sin casa, sin familia y sin un lugar al que volver. Esa mañana, cuando empezó a caminar por ese camino de tierra, ella todavía no sabía que lo había perdido todo, pero en la sierra de Michoacán, cuando un tecolote canta antes del amanecer, no anuncia lluvia, anuncia que alguien está a punto de quedarse sin nada. Horas antes, Paulina Becerra estaba desgranando elotes en el corredor, cuando el primer tecolote del año cantó antes del amanecer. En la sierra de Michoacán, los tecolotes que cantan fuera de temporada no anuncian lluvia, anuncian que alguien va a perderlo todo. Y esa mañana, sin saberlo, Paulina estaba a punto de quedarse sin casa, sin familia y sin nada a dónde volver, porque lo que su propia sangre estaba por hacer con ella no era ayuda, era deshacerse de ella, para siempre. Si alguna vez sentiste que te cerraron todas las puertas, cuando más necesitabas quedarte, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y acompaña esta historia hasta el final, porque lo que Paulina está a punto de encontrar no es solo un lugar donde vivir, es algo que va a cambiarlo todo. Esa misma tarde, don Laureano la llamó a la sala. No era hombre que llamara a nadie 2 veces. Paulina secó las manos en el delantal, acomodó el rebozo sobre los hombros, aunque el calor no lo exigía, y caminó al interior de la casa con ese paso que había aprendido durante 20 años de vivir donde no la querían. Paso firme, mirada al frente, sin mostrar que el estómago le apretaba como puño cerrado. Hay cosas que una mujer aprende cuando la vida la obliga. Aprende a leer el silencio antes de que lleguen las palabras. Aprende a descifrar el cruce de miradas entre marido y mujer antes de que abran la boca. Doña Amada estaba sentada junto a la ventana con las manos cruzadas sobre el regazo, postura que solo adoptaba cuando ya había decidido algo y solo esperaba que alguien más lo dijera por ella. Rogelio, el hijo mayor, estaba recargado en el marco de la puerta con esa sonrisa delgada que tenía cuando algo le convenía. Don Laureano no la invitó a sentarse. Le habló del rancho El Derrumbe, que había sido de su tío don Macario Becerra, hermano mayor de su padre, fallecido hacía 8 meses sin dejar herederos directos. Le habló del terreno que se estaba llenando de monte, del jacal que se caía a pedazos, de la gente de mal vivir que usaba la propiedad de paso para quién sabe qué negocios. Le dijo que la familia había reunido en una junta de la que Paulina no había sido parte porque nunca era parte de nada, que lo mejor sería que ella se fuera a vivir al rancho, que así tendría un lugar propio, que podría sembrar, que podría vivir de manera independiente, como mujer hecha y derecha. Don Laureano dijo todo esto con voz de quien está haciendo un favor enorme y no alcanza a entender por qué el otro no agradece lo suficiente. Paulina lo escuchó sin interrumpir. Tenía 35 años y llevaba 20 viviendo en esa casa desde que la fiebre se llevó a su madre cuando ella tenía 15. Un año después de que su padre muriera de un mal en los pulmones que ningún curandero de la sierra pudo nombrar correctamente. 20 años de levantarse antes de que cantara el primer gallo, de moler nixtamal con las manos cuando el metate estaba frío de madrugada, de planchar camisas, zurcir calcetines, bañar niños ajenos y cargar cubetas de agua desde el arroyo cuando la bomba del aljibe se descomponía, que era seguido. 20 años de comer lo que sobraba, de ocupar el cuarto más chico, de que sus opiniones no fueran pedidas porque a nadie se le ocurría que pudiera tener alguna que valiera la pena. Le preguntó a don Laureano qué condiciones tenía el jacal. Él hizo un gesto vago con la mano como quien espanta mosca. Dijo que estaba habitable, que nomás necesitaba algunos arreglos, que no era nada que no pudiera resolverse con un poco de empeño. Doña Amada añadió, con ese tono de quien está siendo demasiado generosa, que le iba a separar ropa que ya no usaba
2 cobijas de lana, las ollas viejas de peltre, algunas gallinas, un costal de maíz y otro de frijol. Rogelio sonrió desde el marco de la puerta con esa boca delgada suya y dijo que el arriero que llevaba mercancía a San Jerónimo de la Cañada pasaba por el camino de terracería que bordeaba el rancho cada semana, que podía darle aventón a ella y a sus cosas el próximo martes. Martes. 4 días para desmantelar. 20 años. Aunque en realidad no había mucho que desmantelar. Paulina nunca había tenido nada verdaderamente suyo en esa casa, ni el cuarto, ni las herramientas de cocina, ni la silla donde se sentaba a coser en las tardes. Solo 2 mudas de ropa que le quedaban bien. El rosario de cuentas negras que había sido de su madre, y una olla de barro que había comprado ella misma con monedas que juntó vendiendo quelites en el tianguis de San Jerónimo cuando nadie de la casa la veía. En los días que más siguieron, preparó sus cosas en silencio. Los hijos de Rogelio la observaban con esa curiosidad cruda de los niños que todavía no aprenden a disimular lo que sienten. Doña Amada pasó por el cuarto una sola vez, dejó caer sobre el catre las ropas prometidas sin decir palabra y se fue. Paulina dobló cada prenda con cuidado, no porque la ropa lo mereciera, sino porque era lo único que podía controlar. La mañana del martes amaneció con neblina. El arriero, hombre callado de apellido Cepeda, acomodó las cosas de Paulina entre los costales de sal y piloncillos sin hacer preguntas. Ella subió al cajón del vehículo, se acomodó sobre su atillo y no volteó a ver la casa cuando el motor arrancó. Don Laureano estaba en el corredor. No dijo nada. Doña Amada no salió. Los hijos de Rogelio se asomaron por la barda y agitaron las manos con ese entusiasmo que no alcanzaban a disimular del todo. El camino de terracería era malo, lleno de baches, que el arriero conocía de memoria y esquivaba con pericia. De años. La sierra iba apareciendo y desapareciendo entre la neblina, los cerros azules cubiertos de pino y oyamel, los barrancos hondos donde el río El Derrumbe corría entre piedras cubiertas de musgo. Paulina iba sentada mirando ese paisaje sin verlo realmente, sintiendo en el pecho algo que tardó un rato en identificar. No era miedo, aunque había miedo. No era coraje, aunque había coraje. Era algo más frío y más quieto, como cuando uno se da cuenta de que ya no le importa lo que piensa cierta gente, de que ese dolor en particular ya se agotó. Cuando el arriero frenó frente a la entrada del rancho El Derrumbe, Paulina bajó y vio lo que iba a ser su casa. El jacal era de adobe con techo de teja, pero 3/4 partes de las tejas estaban rotas o faltaban, y por los huecos se veía el cielo plomizo de la mañana. La puerta de madera estaba torcida, sostenida apenas por una bisagra. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos por donde entraba el viento, con ese olor a tierra húmeda y hojarasca podrida que tienen los lugares abandonados. El terreno alrededor era puro monte, huizache crecido hasta la cintura, quelite silvestre, acahual, una nopalera que nadie había limpiado en por lo menos 2 años. La troje estaba caída, el corral deshecho, el pozo tapado con tablas carcomidas por la humedad de la sierra. El arriero Cepeda descargó las cosas de Paulina, las acomodó bajo el alero más sano que encontró, murmuró algo que sonó a «que le vaya bien» y arrancó el motor. Ella se quedó parada en la entrada, viendo cómo el vehículo desaparecía entre la curva del camino, levantando una nube de polvo que la neblina tragó enseguida. El silencio de la sierra michoacana es distinto al silencio de los pueblos. Es más vivo, más lleno. Hay chachalacas en los árboles, hay viento que habla diferente entre los pinos que entre los ahuehuetes, hay agua corriendo en algún lugar que no se ve pero se escucha. Paulina estuvo parada ahí escuchando ese silencio durante un rato que no supo medir y entonces, sin pensarlo demasiado, entró al jacal. Adentro había una mesa de madera con una pata quebrada, un banco sin respaldo, y en el rincón del fondo, debajo de un cobertor de ixtle podrido, lo que había sido un catre.
El piso era de tierra apisonada, liso, sin grietas. Eso era bueno. Las paredes de adobe estaban firmes, sin cuarteaduras profundas. Eso también era bueno. El problema real era el techo, que en algunos puntos era prácticamente cielo abierto. Esa primera noche llovió. Paulina acomodó las cubetas y el comal para juntar el agua que entraba por los huecos, arrastró el catre al único rincón donde el techo todavía aguantaba, se envolvió en las cobijas de lana y escuchó la lluvia golpeando las tejas rotas, los escurrimientos que caían sobre el barro del piso, los truenos que rodaban entre los cerros de la sierra, con esa resonancia que solo la barranca michoacana produce. No durmió mucho. Pero cuando el primer rayo de luz se coló por los huecos del techo, Paulina se levantó, calentó agua en el brasero que había traído, bebió su café en silencio y salió a trabajar. Tenía una coa, un machete viejo que encontró oxidado en el fondo del jacal, y las manos. Empezó por el monte más cercano a la entrada, abriendo camino hacia adentro, cortando acahual y huizache, apilando lo que podía servir de leña. Trabajó hasta que las palmas sangraron, hasta que los dedos no cerraron bien de tanto apretar el mango. No paró. Había aprendido en 20 años que el dolor de manos era el tipo de dolor más honesto que existía. Dolía exactamente lo que uno había trabajado, ni más ni menos. En los días siguientes limpió el terreno alrededor del jacal, apuntaló la puerta con una piedra hasta conseguir ajustar la bisagra, tapó los huecos más urgentes del techo con pedazos de lámina que encontró en los restos de la troje. Descubrió que detrás del jacal, donde el terreno bajaba en pendiente suave hacia el arroyo, había un ojo de agua limpia que brotaba entre dos piedras blancas. Lo limpió. Cavó alrededor, construyó un brocal de piedra suelta. Esa fuente valía más que todo lo demás junto. Las gallinas, al principio asustadas y flacas, empezaron a acostumbrarse al terreno limpio. Comenzaron a poner. Paulina encontró los nidos debajo de un guayabo silvestre que crecía junto al corral y los acomodó con pasto seco. Cada huevo que aparecía por la mañana se sentía como una pequeña victoria que nadie más necesitaba saber. Sembró en el pedazo de tierra que alcanzó a limpiar junto al ojo de agua, maíz, frijol, chile de agua. Cavó con las manos cuando la coa se torció. Habló con las plantas en voz baja, no por costumbre, sino porque era la única forma de oírse a sí misma en ese silencio tan grande. Algo fue cambiando en las semanas que pasaron, algo que Paulina no esperaba, porque no estaba acostumbrada a esperar nada bueno. Conforme el jacal fue dejando de ser ruina, conforme el terreno fue mostrando su forma original debajo del monte, conforme el ojo de agua corrió limpio y constante, ella fue sintiendo algo que le costó trabajo reconocer porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. Dignidad. No orgullo vanidoso, sino esa cosa quieta y firme que uno siente cuando mira lo que hizo con sus propias manos y sabe que nadie puede decirle que no se lo merece, porque nadie se lo regaló. Por primera vez en 35 años, Paulina no debía gratitud a nadie. Ese pensamiento la acompañó una mañana de octubre cuando estaba arrancando hierba entre los surcos del maíz, con los pies descalzos en la tierra mojada de rocío, el rebozo amarrado a la cintura, el cabello recogido en una trenza que se estaba deshaciendo. Las chachalacas armaban escándalo en los pinabetes del cerro. El viento traía olor a resina y tierra húmeda. Fue ese momento el que eligió el destino para que apareciera Cipriano Villaseñor. No lo escuchó llegar porque el viento venía del lado contrario y el sonido de los cascos se perdió entre las chachalacas. Lo vio cuando la sombra del caballo cubrió el suelo a su lado. Se enderezó de golpe, con el corazón disparado, la mano yendo sola hacia la coa que estaba clavada en la tierra a 1 metro de distancia. Era un hombre a caballo, parado a unos 3 metros, mirándola con expresión que ella no supo descifrar de inmediato. 30 y tantos años,
espalda ancha, cara curtida por el sol michoacano, con esas líneas en la frente que dan los años de trabajo al aire libre, no los años de preocupación. Traía sombrero de palma, ropa de manta, y delante de él en la silla, aferrado con ambas manos a la cabeza de la montura, un niño de unos 6 años, con ojos muy grandes y oscuros, que miraban todo sin parpadear. El hombre se quitó el sombrero. Se presentó como Cipriano Villaseñor, dueño del rancho La Cañada Grande, que quedaba al otro lado del cerro, pasando el pinar. Dijo que había pasado por el derrumbe varias veces en los últimos meses, que el camino de herradura que cruzaba el rancho le ahorraba media hora de rodeo, y que había notado que el lugar que llevaba más de un año abandonado tenía señales de vida. Dijo que le dio curiosidad saber quién había llegado, si estaba bien, si necesitaba algo. Había algo en su manera de decirlo, directo pero sin brusquedad, que no sonaba a pretexto. A Paulina le llevó un momento entender que el hombre simplemente estaba siendo vecino, concepto que había olvidado que existía porque en la casa de los Becerra nadie hacía nada sin calcular qué sacaba a cambio. Respondió, con pocas palabras, su nombre, que el rancho había sido de su tío don Macario, que la familia había considerado conveniente que ella viniera a cuidarlo. No dijo que la habían mandado como quien deshace de un estorbo. No dijo que en los primeros días había llorado sola de noche con la cara metida en la cobija para que no la escuchara nadie, aunque no había nadie. Cipriano escuchó. Miró alrededor con atención. Vio el terreno limpio, los surcos parejos, las gallinas gordas, el techo remendado, el ojo de agua con su brocal de piedra, y hubo algo en su mirada que cambió. Algo que Paulina no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció después. Era el reconocimiento de alguien que entiende lo que cuesta hacer algo difícil porque él mismo lo ha hecho. Preguntó si estaba trabajando sola. Ella confirmó. Él no dijo nada durante un momento. Luego presentó al niño. Se llamaba Baltasar. Tenía 6 años. Su madre había muerto hacía tiempo. Eran solo ellos dos. Paulina miró a ese niño de ojos grandes que no había dicho una sola palabra desde que llegaron, que lo miraba todo con esa atención intensa de los niños que han aprendido que el mundo puede quitarte cosas sin avisar. Reconoció algo en esa mirada, la misma quietud que ella había cultivado durante años como mecanismo de defensa, la misma manera de estar presente y ausente al mismo tiempo. Le sonrió al niño, solo eso. Baltasar no sonrió de vuelta, pero tampoco apartó los ojos. Cipriano se despidió con una inclinación de cabeza. Dijo que si necesitaba algo, herramientas, ayuda con algo pesado, su rancho quedaba a 1 hora por el pinar y podía mandar aviso con el arriero Cepeda que pasaba regular. Se colocó el sombrero, arreó el caballo y se fue por la vereda que subía al cerro. Paulina se quedó mirando hasta que los dos desaparecieron entre los pinos. Esa noche, mientras comía sus frijoles con tortilla junto al brasero, pensó en el niño, en esos ojos que miraban sin parpadear, en la manera en que se había aferrado a la montura como si el mundo entero pudiera jalar para abajo en cualquier momento. No quiso pensar en Cipriano. Era territorio peligroso, y ella ya había aprendido a no cruzar ciertos territorios. En los días siguientes, Paulina mantuvo su rutina con la disciplina de quien sabe que la rutina es lo único que no falla. Levantarse con el alba, atender el ojo de agua, revisar las gallinas, trabajar los surcos, remendar lo que se podía remendar, cortar leña para la semana. Al caer la tarde, sentarse en el umbral del jacal, a ver cómo el sol se metía detrás de la sierra, pintando los cerros de colores que ningún pintor de pueblo alcanza a reproducir. Fue durante esa segunda semana cuando encontró la caja. Estaba limpiando el cuarto que había sido de don Macario, levantando las tablas del piso que estaban flojas, cuando la mano le topó con algo sólido. Una caja de madera de cedro, chica,
que alguien había metido debajo del piso con cuidado. Adentro había documentos doblados con precisión. 3 monedas de plata que ya no circulaban pero que valían, y una carta escrita con letra de hombre viejo que ya no ve bien. La carta estaba dirigida a quien llegara después. Don Macario Becerra escribía que el rancho El Derrumbe tenía tierra buena, que el ojo de agua nunca se había secado ni en los años más secos que él recordara, que el cerro de atrás tenía madera suficiente para 100 años de uso responsable. Escribía que la familia siempre había visto el rancho como el peor de los Becerra, el más escondido, el más difícil, pero que en realidad era el único que tenía agua propia y tierra que respondía. Escribía que si alguien había llegado a vivir ahí, que no se dejara convencer de que no valía nada. Escribía con esa honestidad que da saber que uno ya no va a estar para defenderse, que sus sobrinos eran gente de codicia disfrazada de familia y que él prefería que la tierra se la quedara quien de verdad la trabajara. Paulina leyó esa carta 4 veces, luego la dobló con cuidado y la metió de vuelta en la caja. Las monedas las envolvió en el paliacate que usaba para el trabajo. La caja volvió debajo del piso, no porque tuviera miedo, sino porque era información que necesitaba tiempo para procesar. Don Macario Becerra, hombre que ella apenas había conocido de vista en sus años en casa de don Laureano, hombre que murió solo y olvidado en ese rancho que nadie quería, le había dejado algo más valioso que las monedas, la verdad sobre lo que tenía en las manos. Don Nabor Castillo llegó un jueves por la mañana, montado en una mula color ratón, con una caja de herramientas atada al aparejo y el sombrero calado hasta las orejas. Tenía 70 años y tenía uno, espalda ligeramente encorvada, manos que parecían hechas de la misma madera que trabajaba. Llegó solo, sin que Paulina lo hubiera llamado. Se presentó como carpintero de San Jerónimo de la Cañada. Dijo que Cipriano Villaseñor le había pedido que se pasara por El Derrumbe a ver el estado del techo antes de que empezaran los aguaceros de temporada, que en la sierra michoacana podían ser bravos. Dijo que él y Cipriano se conocían desde antes de que Cipriano naciera, que había sido amigo de su padre, que los favores entre ellos no se contaban porque ya habían perdido la cuenta. Paulina lo dejó pasar. Don Nabor recorrió el jacal sin prisa, tocando las paredes, revisando las vigas del techo con los nudillos, mirando hacia arriba con ojo de hombre que ha pasado 60 años leyendo la madera. Habló poco, mientras examinaba. Solo hacía pequeños sonidos que Paulina fue aprendiendo a descifrar. El sonido de aprobación, cuando algo estaba mejor de lo esperado. El sonido de preocupación, cuando encontraba algo que necesitaba atención. Luego se sentó en el umbral, sacó un papel del bolsillo de la camisa y le explicó exactamente qué había que hacer, en qué orden, con qué materiales. Habló con la claridad de quien no tiene tiempo que perder en rodeos. Paulina escuchó todo. Luego preparó café en la lumbre, sirvió en las jícaras que había conseguido limpiar y se sentó frente a él. «¿Usted conocía a don Macario?», dijo. No era pregunta. Don Nabor levantó los ojos de su jícara. «Lo conocí de joven. Era hombre terco pero honrado». Tomó un sorbo. Mal muerto fue, solo y sin que nadie se arrimara. «La familia dice que era difícil». «La familia», dijo don Nabor con ese tono que no necesita adjetivos. «Dice muchas cosas». Bebieron el café en silencio. El viento movía las ramas del guayabo. Las chachalacas seguían con su escándalo matutino en el cerro. «¿Qué sabe usted de este rancho?», preguntó Paulina. Don Nabor la miró un momento antes de responder, con esa mirada de hombre viejo que está evaluando si alguien merece la verdad. «Sé que don Macario lo pagó con su trabajo de 40 años. Sé que su hermano, el que usted llama tío, siempre lo quiso pero nunca lo trabajó. Sé que la tierra de aquí adentro responde bien, porque el ojo de agua la mantiene húmeda hasta en sequía».
dejó la jícara en el suelo. Y sé que hay papeles viejos que podrían ser importantes si alguien los buscara en el registro del pueblo. Paulina guardó silencio. Don Nabor no dijo más. Volvió al día siguiente con su hijo y un sobrino, y en 3 días repararon el techo completo. Quitaron las tejas rotas, revisaron las vigas, reforzaron la estructura con madera de oyamel que trajeron del cerro. Volvieron a asentar cada teja con barro nuevo. Cuando terminaron, el techo del derrumbe era más sólido que cuando don Macario estaba vivo. No cobraron nada, dijeron que ya estaba arreglado con Cipriano. La noche en que don Nabor terminó el trabajo, Paulina estuvo sentada mucho tiempo en el umbral del jacal, escuchando el viento en el techo nuevo que ya no silbaba por los huecos. Por primera vez desde que llegó, sintió algo que no era solo determinación. Era algo más parecido a la gratitud, ese estado complicado de sentir que alguien hizo algo por uno sin cobrar precio escondido. No sabía todavía qué hacer con eso. Cipriano volvió unos días después. Esta vez no solo traía a Baltasar, traía también semillas que dijo que le habían sobrado del temporal, variedades de frijol ayocote y maíz olotillo que, según él, crecían bien en suelos de la sierra. Dijo que el jacal se veía diferente desde el camino del cerro, que ya no parecía fantasma sino casa. Paulina lo invitó a sentarse bajo el guayabo. Baltasar se bajó solo del caballo, cosa que la semana anterior no había hecho, y fue directo a ver las gallinas. Paulina observó al niño de reojo mientras platicaba con Cipriano. El niño miraba las gallinas con una concentración absoluta, en cuclillas, con los codos sobre las rodillas, igual que la semana anterior. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Paulina. Cipriano supo a qué se refería sin necesidad de más explicación. Desde que murió su mamá, casi 2 años. Habla lo indispensable. Con el médico de San Jerónimo no hubo caso, con el curandero tampoco. Miró al niño. Aprende, trabaja, no da problemas, pero está como lejos. Lo veo. Hubo un silencio. El viento movía las ramas del guayabo. ¿Tiene usted familia aquí cerca?, preguntó Cipriano. No. Paulina lo dijo sin énfasis, como quien constata un hecho del clima. Tengo familia en Pátzcuaro, pero no me une nada a ellos, excepto el apellido. Cipriano asintió como si entendiera más de lo que ella había dicho. Paulina pensó que probablemente sí entendía. Antes de irse, mientras amarraba al caballo para subir a Baltasar, el niño hizo algo que ninguno esperaba. Fue hasta donde estaba Paulina, junto al ojo de agua, y extendió la mano. Ella tardó un momento en entender. Luego abrió la palma. El niño le puso un huevo de las gallinas que había encontrado en el guayabo. Lo había cargado todo el rato en el puño sin quebrarlo. Paulina cerró los dedos alrededor del huevo despacio. «Gracias, Baltasar». El niño no respondió, pero la miró directamente a los ojos antes de regresar con su padre, cosa que hasta ese momento no había hecho con nadie. Cipriano lo vio todo desde donde estaba. No dijo nada, pero cuando montó y se fue por la vereda del cerro, volteó una vez, solo una, y asintió con la cabeza. Un gesto pequeño que significaba algo que Paulina todavía no estaba lista para nombrar. En las semanas que siguieron, Baltasar empezó a quedarse más tiempo en el derrumbe. Cipriano lo dejaba mientras trabajaba en el pinar o en los potreros del rancho La Cañada Grande, y el niño encontraba solo la manera de estar cerca de Paulina sin estorbar, observando todo lo que ella hacía con esa atención concentrada que tenía. Paulina no le habló de más ni le exigió compañía. Le enseñaba cosas cuando él las pedía con los ojos, cómo voltear las tortillas en el comal sin quemarse los dedos, cómo llamar a las gallinas con el sonido correcto de los granos de maíz, cómo distinguir cuándo el frijol ya está listo por el color del caldo y no solo por el tiempo. Baltasar aprendía rápido y en silencio. Una tarde lo encontró sentado junto al ojo de agua, mirando la superficie quieta del agua, con una expresión que Paulina reconoció inmediatamente.
Era la expresión de alguien pensando en alguien que ya no está. Se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron así un rato largo. El agua brillaba, los pinos del cerro hacían ese sonido suave que solo hacen los pinos michoacanos cuando el viento viene del norte. Baltasar dijo, sin levantar los ojos del agua: «Mi mamá también hacía tortillas». Fueron las primeras palabras que le decía directamente. Paulina respondió sin hacer escándalo del momento. «¿Eran buenas?» «Las mejores». Pausa. «Las de usted también son buenas. Las tuyas también van a ser buenas cuando aprendas. Ya casi las volteas sin quemarte». El niño miró sus manos con seriedad, como evaluando la información. Luego asintió. Cuando Cipriano llegó al anochecer a recoger al niño, Baltasar le platicó de las tortillas. No mucho, 2 frases, pero las dijo. Cipriano escuchó con esa quietud de hombre acostumbrado a no demostrar demasiado lo que siente, pero Paulina vio cómo le temblaba algo detrás de los ojos. Antes de irse, Cipriano se detuvo junto al portón del corral y dijo, sin voltear del todo: «Le agradezco lo que hace con él». «No hago nada», respondió Paulina. «Hace exactamente lo correcto», dijo él. Y se fue. El sábado que llegaron los Becerra, Paulina estaba lavando en las piedras del arroyo. Los escuchó antes de verlos, el motor de un vehículo que no era el del arriero Cepeda, ruido, diferente, más pesado. Se limpió las manos en el delantal, recogió la ropa que ya había tendido sobre los arbustos y caminó hacia el rancho con paso normal, sin prisa, aunque el estómago le apretaba como si supiera lo que venía. 3 hombres esperaban junto a la entrada. Don Laureano, más gordo que la última vez que lo había visto, con ese sombrero de fieltro que siempre usaba para las ocasiones en que quería parecer importante. Rogelio, brazos cruzados, cara de quien ya ganó antes de empezar. Y un tercero que Paulina no reconoció, con traje de casimir aunque hacía calor, maletín de cuero bajo el brazo. El Lic, Tomás Bernal, según se presentó, notario de Pátzcuaro. Miraban el rancho con ojos de tasador. Don Laureano empezó con su voz de favor eterno. Dijo que habían venido a ver cómo estaba Paulina, a asegurarse de que no le faltara nada, a revisar el estado de la propiedad. Dijo que con el tiempo se habían dado cuenta de que el rancho El Derrumbe valía más de lo que pensaban, que había tierra buena, que el ojo de agua era activo, que sería una lástima que una mujer sola no pudiera sacarle el provecho necesario. Dijo que habían pensado que lo mejor para todos, incluyendo Paulina, naturalmente, sería transferir el rancho de vuelta a la familia, conseguirle a ella algo más manejable, más cerca del pueblo. Rogelio añadió, con esa sonrisa delgada, que había gente en San Jerónimo hablando de que Paulina recibía visitas de un viudo con hijo, que eso no le quedaba bien a una mujer sola, que la familia estaba preocupada por su nombre. El Lic. Bernal abrió el maletín, sacó documentos, los extendió sobre la mesa que alguien había sacado al corredor. Paulina los miró. Luego miró a los 3 hombres. Luego volvió a mirar los documentos. En ese momento pasó algo extraño. No sintió miedo. Sintió algo más frío y más claro, como cuando la neblina se levanta de golpe en la sierra y uno ve el paisaje completo de una vez. 20 años de silencio obligatorio, de comer lo que sobraba, de no existir en las juntas familiares, de ver cómo don Macario había muerto solo, mientras esta gente contaba cuánto valdría la tierra cuando él ya no estuviera. Dijo que no iba a firmar nada. Rogelio levantó la voz. Don Laureano adoptó el tono de la tristeza fingida. El Lic. Bernal explicó con paciencia de quién ha hecho ese trabajo antes que legalmente la familia tenía argumentos, que la posesión de ella era informal, que un proceso judicial podría ser largo y costoso para una mujer, sin recursos. Fue en ese momento cuando escuchó los cascos. Cipriano llegó por la vereda del cerro al paso corto, con Baltasar adelante como siempre. Pero detrás venían 2 hombres más a caballo. Paulina reconoció a Rosalío Gaitán, ranchero de la parte alta de la sierra, hombre de pocas palabras, pero muchos años en la región.
El otro era don Leandro Cifuentes, quien hacía las veces de juez de paz en San Jerónimo de la Cañada, hombre de 60 años con bigote blanco y esa postura de quien no necesita levantar la voz para ser escuchado. Cipriano bajó, dejó a Baltasar con los caballos y caminó hacia la entrada sin apresurarse. Preguntó si había algún problema. Don Laureano asumió su postura de hombre importante ante inferior. Rogelio repitió que era asunto de familia. El lic. Bernal empezó a explicar la situación legal con esa velocidad de palabras que usan los abogados cuando quieren que uno se pierda en los tecnicismos. Cipriano dejó que terminaran. Luego habló con voz tranquila, de hombre que no sube el tono porque no lo necesita. Dijo que había visto el estado del rancho El Derrumbe cuando Paulina llegó. El monte tomado, el techo destruido, el corral caído, el ojo de agua sin limpiar. Dijo que había visto a Paulina trabajar sola, sin herramientas adecuadas, sin dinero, sin ayuda de nadie de la familia durante todos los meses que llevaba ahí. Dijo que si la familia ahora venía a reclamar la propiedad, precisamente cuando el rancho había recuperado su valor gracias al trabajo de ella, eso no era derecho de familia, era otra cosa que tenía otro nombre. Don Leandro Cifuentes pidió ver los documentos con la misma cortesía con que un hombre de su peso puede pedir cosas que en realidad no son opcionales. El lic. Bernal los entregó con visible incomodidad. Rosalío Gaitán habló desde donde estaba sin bajar del caballo. Dijo que él pasaba por el camino del cerro cada semana y había visto la transformación de El Derrumbe, que podía dar testimonio de lo que había estado el rancho cuando Paulina llegó y lo que estaba ahora, que también podía dar testimonio de que en todos esos meses ningún becerra había aparecido con un costal de maíz, una herramienta o una sola tarde de trabajo. Don Leandro leyó los documentos en silencio. Luego los dobló. Miró al lic. Bernal con esa expresión que no necesita comentarios para comunicar lo que piensa. Dijo que los documentos no especificaban claramente si la entrega del rancho a Paulina había sido temporal o definitiva. Dijo que en ese caso, considerando que ella había tomado posesión, había vivido ahí, trabajado la tierra y mejorado la propiedad sin objeción de la familia durante meses, la ley tendía a favorecer al poseedor. Dijo que si la familia quería contestar eso formalmente, tenían ese derecho, pero que iba a documentar lo que estaba viendo ese día y los testimonios de quienes estaban presentes, y que eso iba a hacer el proceso considerablemente difícil. Rogelio perdió la compostura. Levantó la voz. Dijo que era absurdo que una mujer sola se quedara con tierra de familia, que además se estaba comportando de manera inconveniente, recibiendo a un viudo con frecuencia, que nadie con dignidad en San Jerónimo iba a respaldar eso. Cipriano caminó 2 pasos hacia Rogelio, no muchos, los suficientes. Dijo con esa voz que no sube porque ya está donde necesita estar, que él había venido al rancho El Derrumbe como vecino, siempre de día, siempre con su hijo presente, a ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Dijo que eso era lo que hacían los hombres de bien en la sierra, lo que habían hecho sus padres y los padres de sus padres. Dijo que si Rogelio quería interpretar eso de otra manera, era porque estaba acostumbrado a que la gente no hiciera nada sin cobrar algo a cambio, y ese era problema de Rogelio, no de Paulina. Dijo que Paulina tenía más dignidad en las manos encallecidas que trabajaban esa tierra que toda la familia Becerra junta. Don Leandro cerró la discusión con la autoridad de Mindonspe, quien ha cerrado muchas. Dijo que él mismo iba a levantar acta de la situación, que iba a registrar los testimonios, que el rancho seguía bajo posesión de Paulina mientras no hubiera resolución legal en contrario, y que cualquier intento de desalojarla por la fuerza iba a tener consecuencias que la familia iba a lamentar. El lic. Bernal guardó sus documentos con rapidez de hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Don Laureano enrojeció, pero no habló. Rogelio miró a Cipriano con un odio que no alcanzaba a esconder.
pero tampoco encontró las palabras que necesitaba. Los tres se fueron. El vehículo arrancó levantando polvo de la terracería. El polvo tardó en asentarse. Cuando desaparecieron en la curva del camino, Paulina sintió que las piernas cedían. No cayó porque Cipriano estaba cerca y puso la mano en su brazo, firme, sin apretar. Preguntó si estaba bien. Ella asintió aunque no estaba segura de que fuera verdad. Baltasar salió corriendo de donde estaba con los caballos. No dijo nada. Rodeó la cintura de Paulina con los brazos y apretó la cara contra el delantal de ella y se quedó así. Paulina puso la mano en la cabeza del niño. Y entonces sí lloró. De ese modo que no se puede controlar, que viene de un lugar muy adentro donde una guarda cosas que no pueden seguir guardadas. Lloró el miedo de ese día, y los 20 años anteriores, y las noches con la cara metida en la cobija, y el polvo del camino de terracería el día que la dejaron ahí, y la carta de don Macario que le dijo que valía más de lo que le habían dicho toda la vida. Don Leandro y Rosalío se alejaron discretamente hacia los caballos. Cipriano se quedó donde estaba, con la mano en el brazo de ella, sin decir nada porque no había nada que decir que las palabras pudieran mejorar. Cuando se le pasó lo más fuerte, Paulina se limpió la cara con las manos, pidió perdón por el escándalo. Cipriano dijo que no había nada de qué pedir perdón, que había aguantado mucho tiempo y el cuerpo necesita soltar lo que carga. Don Leandro regresó, explicó que en los días siguientes iba a levantar el acta formal, que iba a costar una cuota pequeña de registro que podía pagarse cuando vendiera la primera cosecha. Rosalío ofreció semillas mejores y herramientas prestadas. Dijeron que si necesitaba hombres para trabajo pesado, era cosa de mandar aviso. Cuando se fueron los dos, quedaron solo Cipriano, Baltasar y Paulina en el terreno del rancho, con el sol bajando detrás del cerro y los zanates, empezando su escándalo vespertino en los pinos. Los días que siguieron al confronto fueron de trabajo intenso, pero de otro tipo. Cipriano volvió con 2 hombres del rancho La Cañada Grande y reforzaron las cercas del potrero, levantaron los postes del corral que estaban caídos, abrieron el camino de entrada que el monte había ido cerrando. Trabajaron desde el amanecer hasta la tarde y Paulina cocinó para todos. Frijoles de la olla, tortillas, chile de agua asado en el comal, atole de guayaba que aprendió a hacer con los guayabos del rancho. Baltasar estuvo presente todo el tiempo, haciendo lo que podía con sus manos chicas, cargando piedras pequeñas, alcanzando herramientas, siguiendo a Paulina por el rancho con esa fidelidad silenciosa que tenía. Hablaba más que antes, no mucho, pero más. Preguntaba cosas, nombraba cosas, decía a veces lo que pensaba en frases cortas y directas. Don Leandro llegó 3 días después con el acta formal. Paulina firmó el documento con letra clara, lo dobló con cuidado, lo metió en la caja de cedro de don Macario, debajo del piso del jacal. La villa de San Jerónimo de la Cañada habló, como hablan todos los pueblos pequeños de la Sierra Michoacana. Doña Brígida Montaño, viuda con dinero y con la opinión que eso da, declaró que no podía recibir en su casa a mujer de reputación discutida. Corrió la voz de que Cipriano andaba en algo que no quedaba bien visto. Hubo miradas en el tianguis de los sábados, comentarios que se detenían cuando Paulina se acercaba. Cipriano llevó a Paulina al tianguis un sábado, la saludó en público frente a la presidencia municipal, conversó con ella donde todo San Jerónimo pudiera ver. Cuando doña Brígida hizo un comentario lo bastante alto para ser escuchado, Cipriano se volvió hacia ella y dijo, con la misma calma de siempre, que Paulina Becerra había tomado un rancho en ruinas y lo había convertido en tierra productiva con sus propias manos, y que eso merecía respeto, no chisme. La plaza entera escuchó. Baltasar ayudó sin saberlo. El niño que había estado callado casi 2 años estaba hablando de nuevo, y lo que decía cuando lo preguntaban era sobre Paulina, sobre las gallinas, sobre el maíz que estaba creciendo, sobre cómo ella le había enseñado a voltear las tortillas. La gente del pueblo veía a ese niño vivo de nuevo
y no podía hacer que concordara con la imagen de la mujer peligrosa que las habladurías pintaban. La familia Becerra intentó un proceso legal en Pátzcuaro. El abogado que contrataron examinó la situación y les dijo que las posibilidades eran escasas con el acta de don Leandro y los testimonios de Rosalío y Cipriano. Intentaron otras cosas, algunas más sucias, pero don Nabor Castillo, que conocía a todo San Jerónimo de la Cañada desde antes de que naciera la mitad de sus habitantes, sabía cuándo algo se movía en la región antes de que llegara a moverse, y avisaba a Cipriano, y Cipriano avisaba a Paulina. El rancho El Derrumbe fue produciendo. La primera cosecha de maíz llegó en noviembre, modesta pero real. Paulina vendió el excedente en el tianguis y con ese dinero pagó la cuota del registro y compró una azada nueva. Las gallinas habían multiplicado. El ojo de agua corría constante. Fue una noche de diciembre, con el frío de la sierra michoacana metiéndose por debajo de la puerta, aunque don Nabor había ajustado el marco con precisión de oficio, cuando Cipriano le dijo que necesitaba hablar de algo importante. Baltasar estaba dormido en el petate que Paulina le había hecho en el cuarto chico. Los dos estaban sentados junto al brasero, con las jícaras de atole entre las manos. Cipriano habló sin rodeos, como era su manera. Dijo que llevaba meses viendo a Paulina trabajar, y que lo que veía no era solo fuerza o voluntad, aunque había mucho de eso. Dijo que veía a alguien que entendía las cosas importantes, que la tierra no miente, que los niños necesitan más silencio que explicaciones, que la dignidad no se demuestra con palabras, sino con lo que uno hace cuando nadie está mirando. Dijo que se había enamorado de ella, no de golpe, sino de la manera en que se construye algo que dura, despacio, con base firme, sin que uno sepa exactamente cuándo pasó, pero sí que pasó. Dijo que sabía que ella tenía razones para no confiar en nada ni en nadie, que sabía que lo que le habían hecho en esa familia no se borraba en unos meses, que no le estaba pidiendo que olvidara nada de eso, le estaba pidiendo que considerara la posibilidad de que hubiera algo diferente, que quería juntar el rancho La Cañada Grande con El Derrumbe en una sola vida, que quería que Baltasar tuviera quien le enseñara a voltear tortillas y también lo que él mismo no sabía enseñarle, que quería despertar sabiendo que ella estaba en el mundo. Paulina escuchó todo sin interrumpir. Luego hubo silencio. El brasero crepitaba. Afuera, el viento movía los pinos del cerro con ese sonido particular de las noches de diciembre en la sierra. Y entonces fue cuando llegó la parte que nadie le había contado de antemano, la elección. Paulina sintió las dos cosas al mismo tiempo, con igual fuerza, y eso era lo que hacía que no hubiera respuesta fácil. Por un lado, quedarse. Quedarse significaba seguir en El Derrumbe, recibir lo que Cipriano ofrecía, dejar que Baltasar siguiera creciendo cerca, dejar que esa cosa que se había ido formando despacio tuviera espacio para volverse real. Significaba dejar de estar sola de la manera en que había estado sola toda la vida. Pero quedarse también significaba seguir en el campo de batalla. La familia Becerra no iba a detenerse. Había proceso legal en curso. Habría más intentos, y pelear esa batalla junto a Cipriano significaba exponerlo a él, exponerlo a su reputación en la región, exponerlo a consecuencias que todavía no podían calcular. Significaba arriesgar lo que él ya tenía construido por defender lo que ella apenas estaba empezando. Por el otro lado, irse. Irse significaba proteger a Cipriano de una guerra que no era suya. Significaba no arrastrar a ese hombre bueno y a ese niño que estaba volviendo a vivir hacia un problema que la familia Becerra iba a seguir alimentando por años. Significaba renunciar a El Derrumbe, a la caja de don Macario, al ojo de agua, a los surcos de maíz, a las gallinas, a todo lo que había construido con las manos hasta sangrar.
Significaba irse con algo que todavía no sabía nombrar, pero que ya no podría deshacer, la certeza de que había sido capaz de algo que nadie le había dado, de que había valido algo en este mundo de manera completamente suya. No había respuesta correcta. Eso era lo que hacía que la elección fuera real. Paulina le dijo eso a Cipriano. Con esas palabras, sin adorno, le dijo que lo que él ofrecía era lo más valioso que le habían ofrecido en la vida, y por eso mismo era lo que más le costaba. Porque aceptarlo significaba que él también cargaba las consecuencias de una familia que no iba a rendirse fácil. Y ella no sabía si tenía derecho a pedirle eso. Cipriano la escuchó hasta el final. Luego dijo algo sencillo que Paulina no esperaba. Dijo que la elección ya la había hecho él, que lo que ella tenía que decidir no era si aceptar o no aceptar, sino si confiaba en que él sabía lo que estaba eligiendo. Que un hombre que no había levantado esa guerra tenía derecho a elegir en qué guerras peleaba, que esa era la suya, no porque fuera su obligación, porque era lo que quería. ¿Usted confía en mí?, preguntó Cipriano. Paulina miró el brasero un momento, luego lo miró a él. Sí, dijo. Entonces, eso es suficiente para empezar. Desde el cuarto chico llegó una voz pequeña, ronca de sueño. ¿Ya terminaron de hablar? Los dos voltearon. Baltasar estaba parado en el umbral del cuarto, con el zarape enredado en los hombros, el cabello parado, los ojos entrecerrados. «¿Qué haces despierto?», dijo Cipriano. Escuché. El niño se limpió los ojos con el puño. «¿Que si se va a quedar?». Paulina le respondió directamente como siempre hacía con él. «Me voy a quedar, Baltasar». El niño procesó eso un momento con esa seriedad suya. Luego asintió como quien registra un dato importante. «Bien», dijo, y se metió de vuelta al cuarto. Cipriano soltó un sonido que era casi risa. Paulina sintió algo soltarse en el pecho, algo que había estado apretado tanto tiempo que casi no recordaba cómo era estar sin eso. Se casaron en enero, con el frío de Sierra Michoacana y el cielo azul que solo tiene enero en esa parte del mundo. Padre, Gaspar Olmedo, hombre de 70 años, con cara de haber visto demasiadas cosas como para escandalizarse de alguna, celebró la ceremonia en el mismo rancho El Derrumbe, porque ninguna iglesia de San Jerónimo quiso prestarle el espacio. Padre Gaspar dijo que lo que Dios juntaba no necesitaba techo de tejas para ser real. Don Leandro estuvo presente, Rosalío Gaitán con su familia, don Nabor Castillo con su hijo y su sobrino. Algunos vecinos de la sierra que habían ido viendo la historia de El Derrumbe de lejos y habían decidido que valía la pena estar en ese día. Fueron pocos, pero eran los que importaban. Baltasar cargó los aros de plata que Cipriano había mandado hacer en Pátzcuaro. Los cargó con las dos manos, con esa solemnidad de 6 años, que resulta en algo que no es ni grave ni cómico, sino simplemente verdadero. Cuando Padre Gaspar preguntó si Cipriano aceptaba a Paulina como esposa, él dijo que sí, con la misma voz tranquila con que decía todo, sin necesidad de adornos. Cuando le preguntó a Paulina, ella dijo que sí con los ojos húmedos, que no intentó esconder, porque a los 35 años, después de 20 de vivir donde no la querían, ser elegida en voz alta y delante de testigos era algo para lo que no había preparación posible. Los Becerra intentaron una vez más, en marzo, con otro abogado y argumentos renovados. Don Leandro presentó el acta, los testimonios y el historial de mejoras documentadas. El proceso se cerró sin que llegara a juicio. Doña Brígida Montaño nunca pidió disculpas, pero dejó de hablar, lo cual en San Jerónimo de la Cañada equivalía a una disculpa pública. Los años que vinieron trajeron lo que traen los años cuando se vive de verdad, trabajo y alegría mezclados sin poder siempre separarlos. El rancho El Derrumbe y el rancho La Cañada Grande se convirtieron en una sola operación, más productiva que cualquiera de los dos por separado. Baltasar creció y nunca dejó de ser el hombre callado y observador que había sido de 1910.
Niño, pero era una quietud elegida, no impuesta. Paulina tuvo 2 hijos con Cipriano, una niña y un niño, que crecieron escuchando la historia de cómo su madre había llegado sola al rancho más olvidado de la sierra michoacana con 3 gallinas flacas y una coa oxidada, y había convertido eso en tierra que respondía. La historia la contaba Baltazar con más detalle que nadie, porque él había estado ahí desde el principio y tenía buena memoria para las cosas que importaban. Don Nabor Castillo siguió apareciendo por el derrumbe cada tanto, con menos prisa que antes, porque los años lo habían ido convenciendo de que no había necesidad de ir rápido a ningún lado. Tomaba su café bajo el guayabo y platicaba con Paulina de cosas que no eran urgentes, que es el único tipo de plática que vale la pena cuando uno ya tiene la vida en orden. Una tarde de mayo, 15 años después de que el arriero Cepeda la dejara sola frente a un jacal en ruinas, Paulina estaba sentada en el corredor viendo a sus hijos jugar en el terreno limpio del rancho. Cipriano llegó del potrero, se sentó a su lado, tomó su mano y la sostuvo sin decir nada durante un rato. Luego dijo que había pensado mucho en esa noche de diciembre cuando le preguntó si confiaba en él. ¿Y?, preguntó Paulina, que fue la mejor pregunta que hice en la vida. Paulina apretó su mano y vio a sus hijos correr entre las bugambilias que ella había sembrado junto al portón el primer año, que ahora cubrían media barda con ese rojo que en 1900 mayo es casi violento. Había sido dejada ahí como quien desecha algo que ya no sirve. Pero lo que la familia Becerra no había podido calcular era esto, que la tierra que daban por muerta era exactamente la tierra que estaba esperando a alguien que supiera ver lo que valía, y que la mujer que mandaban a perderse en la sierra michoacana era exactamente el tipo de persona que la sierra necesitaba para mostrar lo que podía dar. El rancho, el derrumbe, que nadie había querido, que todos habían olvidado, seguía en pie, más firme que nunca, con el ojo de agua corriendo limpio, y el maíz creciendo parejo, y las chachalacas armando escándalo en los pinos del cerro, como lo habían hecho siempre, antes de que llegara Paulina y después de que llegara, sin cambiar por nada de lo que los humanos se empeñaban en hacer con sus vidas complicadas. Hay cosas que la sierra sabe, y que uno tarda años en aprender, que el valor de una persona no lo decide quien la manda, sino quien la recibe. Y a veces, quien la recibe es la tierra misma, el ojo de agua, el guayabo, las gallinas, que van poniendo con puntualidad de quien no sabe que puede hacer otra cosa. A veces quien te recibe es un hombre que llega por la vereda del cerro sin anunciarse y se quita el sombrero. A veces es un niño que te pone un huevo en la mano sin decir palabra. A veces, ser olvidada es el primer paso para encontrar el único lugar donde no lo van a ser nunca más. Paulina fue mandada al rancho El Derrumbe como el problema que nadie quería resolver, pero demostró que el valor de una persona no está en lo que los demás deciden que es, sino en lo que construye con las propias manos cuando la tierra está seca y el techo roto y nadie está mirando. Cipriano Villaseñor entendió algo que mucha gente olvida, que el carácter verdadero no se mide cuando es fácil hacer lo correcto, sino cuando hacerlo cuesta y uno lo hace de todas formas. Si esta historia llegó a un lugar que no esperabas, dale like y suscríbete a Cuentos del Viejo Campo. Aquí contamos historias de la gente de la sierra y el rancho mexicano, historias de dignidad, trabajo y amor que no pide permiso. Porque siempre hay alguien en el mundo capaz de ver lo que otros dejaron ir. Y a veces lo que parecía derrumbe era nomás el principio. ¿Alguna vez en tu vida tuviste que elegir entre quedarte y arriesgar todo, o irte para proteger algo que todavía no sabías nombrar bien? Cuéntanos en los comentarios cómo tomaste esa decisión.